Muy bien, pues ahora sí ya vamos a empezar con lo que son las teorías formales. Vamos a desarrollar en el curso 2 teorías formales para la lógica proposicional. En estas teorías lo importante ya no va a ser el concepto de verdad, sino el concepto de demostrabilidad. Y lo que nosotros vamos a hacer es dar una definición precisa de lo que es demostrar teoremas. Vamos a tener conceptos distintos que a veces en matemáticas no se hacen o incluso en lógica, que es la diferencia entre lo que es un teorema y lo que es un metateorema. Lo que es una demostración, una metademostración. De hecho, a veces le llaman a esto metalógica a alguien. Yo no. Esto es la lógica. Y entonces lo que voy a hacer ahorita es les voy a dar una teoría muy sencillita que no tiene nada que ver con la lógica. Bueno, tiene algunas cosas que ver. Pero lo que yo quiero es ilustrar ciertos conceptos para que ustedes vean lo que tiene que pasar cuando yo doy una definición de una teoría formal. ¿Qué es lo que tengo que dar? Primero tengo que definir un lenguaje formal, que ya lo tenemos definido, el lenguaje proposicional. Aquí lo voy a definir, es otro. Tengo que dar un lenguaje y luego de ese lenguaje tengo que escoger axiomas y tengo que dar reglas que me permitan demostrar. Y después tengo que dar una definición precisa de lo que es demostrar y de lo que es ser teorema. O sea, no vamos a dejar nada a la intuición. Todo va a ser riguroso y va a ser deducido desde ciertas reglas de inferencia que se dan explícitamente desde el principio y no se vale inventar nuevos métodos de demostración. Después vamos a tener los metateoremas y vamos a tener un poco más de juego, digamos, de libertad en lo que vamos a hacer. Entonces les voy a dar una teoría. Esta teoría apareció como un acertijo en el libro de Hofstadter que se llama Gödel-Escherbach. Luego les pongo ahí la ficha en la plataforma si les interesa. Es un libro muy bonito. Pero aquí lo que me interesa es esta teoría y vamos a desarrollar esta teoría formal con todos sus puntos, empezando por el lenguaje formal. Le voy a llamar T estrella por no llamarle T, ¿no? Pero puede ser lo que sea. Entonces vamos a definir un lenguaje al que voy a llamar L estrella. Es un lenguaje formal. Entonces para definir un lenguaje formal tengo que dar los símbolos y las reglas de formación y eso es lo que voy a dar aquí. Entonces, definición del lenguaje formal L. L estrella. Esto es lo que voy a hacer ahorita. Voy a definir al lenguaje formal L estrella. Primero que tengo que dar los símbolos. Símbolos de L estrella. Lo estoy haciendo con todo detalle para que vean que esto es lo que tenemos que hacer cuando queremos hacer una teoría de lógica formal. Cualquier teoría de lógica tiene que tener estos pasos. Símbolos de L van a ser 3 símbolos, M, U, I. Eso es todo. Esos son mis símbolos. Ahora tengo que dar las reglas de formación. Tengo que decir cómo puedo ordenar esos símbolos para formar expresiones bien formadas. Entonces yo voy a decir todas, ¿no?, reglas de formación. De formación de L estrella. Toda lista finita de símbolos es una fórmula bien formada. Entonces, fíjense lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es, los puedes combinar como quieras. Ya no voy a... Es una fórmula bien formada de L estrella. Por ejemplo, M, I, U, etc. Cualquier lista finita de símbolos, eso lo voy a dar como fórmula bien formada. ¿Por qué me gusta a mí esta teoría? Porque no tenemos la tentación de darle significado. ¿Qué significa esto? No significa nada. Es un lenguaje formal. Aquí están los símbolos y aquí está cómo usarlos. Ahí está. ¿Ok? Ya tengo mi lenguaje. Yo ya tengo todas las fórmulas bien formales. Todas las sucesiones finitas de símbolos M, U, I. Puede ser pura U, pura I, en el orden que quiera, mientras sea una lista finita, esas son mis fórmulas. Ahora bien, vamos a construir en este lenguaje, déjenme ponerle aquí una rayita, en este lenguaje la estrella voy a definir una teoría formal. Definimos a la teoría formal, que le voy a llamar de estrella, en este lenguaje.
definimos a la teoría formal. Lo que yo estoy haciendo es dar esta teoría tan facilita para que ustedes sepan lo que vamos a hacer. Evidentemente que las teorías que vamos a estudiar a partir de la próxima clase van a ser bastante más complicaditas, ¿no? Pero lo que yo quiero es que ustedes vean lo que se tiene que hacer, en este caso fácil. Definimos a la teoría formal T estrella en el lenguaje L estrella. Cuando a mí me dan una teoría formal, me tienen que decir en qué lenguaje. En el lenguaje, en el lenguaje de la estrella. Y fíjense, para dar una teoría formal, si esa es una teoría axiomática, recuerden que estamos tratando de rescatar el método axiomático griego. Si yo quiero dar una teoría axiomática, tengo que dar dos cosas. Tengo que escoger, de algunas de las fórmulas, tengo que escoger los axiomas de la teoría. Si ustedes se van a los griegos, los axiomas eran las verdades inmediatas que no se necesitan demostrar. Nosotros aquí no tenemos verdad. Entonces simplemente yo voy a decir, los axiomas van a ser estas fórmulas, ¿no? En esta teoría vamos a tener un solo axioma. Axioma de T estrella. Nada más voy a tener uno que es MI. Ese es mi axioma. No podemos decir que es una verdad evidente. No, este es mi axioma. Lo que estamos diciendo es de ahí de donde yo voy a empezar para demostrar. Ahora, ¿cómo vamos a demostrar? Utilizando reglas de inferencia. En la vida real, las reglas de inferencia son argumentos correctos que preservan verdad. Y si empiezo de axiomas verdaderos y aplico reglas de inferencia correctas, pues voy a llegar a verdades. Aquí no tenemos verdad, aquí nada más tengo mis reglas. Hagan de cuenta que es una regla del juego. Entonces se vas a empezar con MI y cómo puedes continuar. Entonces voy a dar reglas de inferencia de T estrella. Y esta teoría va a tener 4 reglas de inferencia y las voy a dar aquí. Déjenme escribirlas y luego explico lo que dice cada una de las reglas. La regla 1 es, a ver, permítanme, voy a copiar para no equivocarme. Alfa I. Voy a poner a la I aquí, así. A ver si no se me olvida. A veces la pongo con palitos y a veces no. Alfa IU. La regla 2 me dice M alfa alfa. Ahorita van a ver si cómo las podría yo escribir. La regla 3 es alfa y ya ven, ya fallé. Están mis I's sin palitos, pero no importa. Alfa U beta. Y luego la regla 4 que me dice alfa U beta. Me quedo con alfa beta. Alfa, beta, expresiones de la estrella arbitraria. ¿Cómo vamos a leer esto? Fíjense lo que yo estoy diciendo. Bueno, yo no sé quién sea alfa, pero es una expresión. Recuerden, una expresión es una sucesión de símbolos. Me dice, mira, si tú tienes una sucesión de símbolos y acaba en I, la puedes agregar a una U. Eso es lo que estoy diciendo en la regla 1. Si tienes la escribes tal como la tenías y le pones una U. Esa es la regla 1. La regla 2 me dice, si tienes una fórmula que empieza con M y acaba con no sé qué, puedes repetir lo que está después de la M. Eso es lo que me dice la segunda regla. La tercera regla me dice, si tienes 3 I's juntas, las puedes sustituir por una U. Ya sea que haya cosas adelante o atrás. Alfa y beta pueden ser vacías. O sea que puede estar al principio, puede estar al final o puede estar en medio. Y esta me dice, si tienes 2 U's seguidas, las puedes eliminar. Esas son mis reglas. Este es mi axioma, esas son mis reglas. Y fíjense lo que vamos a definir, ¿verdad? Vamos a definir lo que quiere decir demostrar y lo que quiere decir ser teorema. Y con eso voy a acabar este video y en el siguiente vamos a hacer algunos ejercicios. Por lo pronto déjenme definir exactamente lo que es demostrar. Voy a borrar esto, ya tenemos el lenguaje formal. Recuerden que el lenguaje formal siempre va a estar
atrás de cualquier teoría formal. Ya cuando lo tenemos, pues ya no lo tenemos que estar repitiendo, nosotros ya tenemos el lenguaje proposicional. Aquí tenemos M y U, ya se puede ver. Vamos a definir una demostración en T. Una demostración en T estrella. Y fíjense aquí, estoy haciendo una cosa muy importante, que es definir lo que es demostrar. No se vale que cada quien demuestre como cada quien quiera. Recuerden que esto también surgió como respuesta a las paradojas que surgieron en la matemática a fines del siglo XIX. Entonces dicen, bueno, vamos a ser estrictos en lo que es demostrar. Una demostración en T estrella es una lista finita de fórmulas. ¿Cómo voy, Phil? ¿Me dices? 11 minutes. Ah, ok. Cada una de las cuales o es axioma o es el axioma de T o se sigue de anteriores por medio de las reglas de T. Fíjense entonces lo que me está diciendo de T estrella. Lo que me está diciendo, demostrar es dar una lista. Esa lista tiene que tener las siguientes características. Tiene que empezar con el axioma. No se vale más que empezar con el axioma. Y cada fórmula que aparezca en la lista debe de ser o el axioma o consecuencia de anteriores por medio de estas 4 reglas. Alguna de estas 4 reglas. Eso es demostrar. Demostrar es decir, número 1 tal, número 2 tal, dar la lista de fórmulas. Y esas fórmulas que satisfagan esto. La última fórmula se llama teorema de T. La última fórmula de una demostración a mí lo que me gusta es esta es la definición que siempre damos para todas las teorías axiomáticas en lógica. Siempre una demostración es una lista finita de fórmulas y siempre la última fórmula se llama teorema. La última fórmula de una demostración de T estrella se llama teorema de T estrella. Entonces, fíjense que tenemos clarísimo lo que es un teorema. Un teorema es una fórmula que aparece al final de una demostración. O sea, que está demostrada y aparece al final. La notación para esto, si yo tengo una fórmula phi y quiero decir que es teorema de T estrella, lo voy a poner con esta. Con este, fíjense que no va doble, como cuando teníamos consecuencia lógica, es nada más una, es muy importante. Aquí abajo voy a poner T estrella y aquí pongo a la fórmula alfa. O phi o beta, ¿no? Esta es la notación y esto quiere decir la fórmula alfa es un teorema de la teoría T estrella. Y fíjense que aquí pongo la teoría T estrella porque puede una fórmula ser teorema en una teoría y no ser teorema en otra. En cambio, la consecuencia lógica va a la izquierda las hipótesis extras que tuve. Entonces recuerden que si me ponen doble raya estoy hablando de algo semántico que tiene que ver con verdad. Aquí no tiene que ver con verdad. Aquí lo único que me dice es, la fórmula alfa puede ser demostrada utilizando los axiomas y las reglas de T estrella. A veces, cuando nada más tenemos una teoría, ya quitamos la T estrella. Ya sabemos que es T estrella, o ya sabemos que es T, o ya sabemos, ya no ponemos la teoría, nada más ponemos este simbolito. Pero a veces queremos estar hablando de varias teorías a la vez, entonces ponemos el símbolo, ¿ok? Entonces tenemos el lenguaje, tenemos los axiomas, las reglas, y tengo una definición precisa de lo que es demostrar y de lo que es el teorema. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el próximo video? Vamos a empezar a demostrar teoremas, ¿ok?